Hola, 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 ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? 9 de la noche, 10 grados la temperatura en Buenos Aires. ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero proponerles un título que tiene que ver con el otro riesgo país. Ya sabemos de números que van, que vienen, quién se queda adentro y quién se va a quedar afuera. Vamos a hablar de riesgo país. Y cuando hablamos de riesgo país, pienso en educación, y pienso en salud, y pienso naturalmente en economía, y estoy pensando en vos, y también pienso en mí. Hace no mucho me quedé charlando con hombres y mujeres de mi generación. Soñábamos, todavía tenemos retazos de sueño, y no está mal, vivir otro país. Nuestros viejos laburaron, nuestros abuelos laburaron, nosotros hemos laburado y nos han sacudido en diferentes rounds, inmerecidamente. Estamos hablando entre honestos. Vos honesto, nosotros honestos. Hoy hablaba con un señor cualquiera, no cualquiera, que yo no conocía, un señor de esos nadies que a veces menciona Galeano. No sabía su identidad. Y me decía, le digo, está jodida la cosa, está jodida. Le digo, pero cuando nosotros éramos pibes, comíamos, y nuestros viejos laburaban. Cuando éramos pibes, había laburo. ¿Y qué me querés decir? Decía un tercero, que no hay morfi, que no hay laburo, y las perspectivas son difíciles. Cuando uno es testigo que la variable de una Argentina sigue siendo la moneda del de afuera, estamos jodidos. Y políticamente, cada uno tratando de salvarse como puede. Entonces te propongo, hasta las 10 de la noche, en este querido espacio y en este querido canal, pensar en voz alta con diferentes actores argentinos. Por ejemplo, con Marta Maffei. Gracias, Marta. Buenas noches. Buenas noches. Maestra, directora de escuela, comprometida conductora gremial, en un momento muy difícil de la Argentina, década del 90, quien tenía enfrente era el menemato y nada más ni nada menos que a Domingo Felipe Cavallo. Y parecía que esa pesadilla se había terminado y la peleó ella y miles de maestros y maestras con esa carpa blanca. Y la pelearon, porque la idea era más o menos la misma. La fórmula era más o menos la misma. Transferimos a las provincias y arreglátela como puedas. ¿Cómo arreglátela como puedas? ¿De qué estamos hablando, Marta? Bueno, en realidad la transferencia y el vaciamiento del sistema educativo no es tan ingenua como arreglátelas como puedas, ¿no? Es una decisión conducente a la privatización. Claro. En la práctica ha ocurrido en otros países del mundo. Estamos hablando hace 30 años atrás. Sí, pero en general el desfinanciamiento del funcionamiento de los servicios Esa es la palabra. va produciendo un vaciamiento que se va ocupando casualmente por parte de las empresas y de los grupos económicos. Entonces, una universidad no tiene laboratorios o no tiene el material o no tiene los microscopios. Bueno, estamos en días valientes y difíciles, donde, valientes digo porque la universidad sale a la calle y le dice esa palabra que has utilizado, desfinanciamiento. Vamos a hablar también de eso, vamos a hablar dónde estamos plantados en la educación. Y también vamos a hablar, gracias Adrián González, muchas gracias. De nada. Nada es casual. Recién mencionaba Marta que hay un proyecto que no queda solamente acá en el barrio que se llama Argentina, en esto global que se llama país. Sí, claro, sí. Cuando hablamos de economía, hablamos de otro riesgo también. Sí, y hablamos también un poco de política, ¿no? Porque la economía tiene que estar supeditada a las decisiones políticas. En definitiva, son decisiones políticas, ¿no? Y es regional, tiene que ver, bueno,
Temer en Brasil y quizá Argentina acá con el tema de Mañana se define, digo para aquellos que a lo mejor no están tan anoticiados, y hablando de política, como bien lo dice González, mañana se define si Lula puede ser candidato, a pesar de. Y si Lula es candidato, uno piensa en voz alta, ¿existirá el juego y la posibilidad, estos factores económicos? Gracias por venir, querido Medina. Muchas gracias por venir. Hola, doctor Pedro Kesselman, muchas gracias. Los tribunales se han convertido casi en la estrella de la historia, no solamente de Cuadernos, sino porque todo sospechado y sospechoso vale correrlo de la cancha. Vale correrlo de la cancha. ¿Cuántos años tenés de abogado? 56 años cumplo ahora el 11 de septiembre. Cuando uno piensa en justicia, hoy en la Argentina, ¿dónde estamos plantados? ¿Siempre está condicionado con el poder de turno? Primero, si hablamos de justicia, no busquemos la justicia como valor en los edificios de tribunales. Ah, mira vos. Es decir, hablemos del sistema judicial. La justicia es un valor que lamentablemente en la Argentina cada vez más se está depreciando, como se está depreciando la moneda. Justicia se desprecia como la moneda, mirá vos qué juego. Y realmente en estos momentos estamos viendo como nunca quizá, salvo épocas dictatoriales, pero ya sin ningún tipo de ocultamiento ni de pudor, cómo tenemos un poder judicial, un sistema judicial totalmente ligado al poder político y el poder económico de turno. Digo, todos los jueces federales, salvo alguno como Yarvide que se bajó, qué sé yo, todos eran amigos del poder que se fue. Ahora son amigos de este poder y deciden revisar lo que pasó. Es raro. Hola, Susana Hornos, muchísimas gracias. Buenas noches. Actriz, directora de teatro, para aquellos que no tienen la oportunidad de conocerla, y está estrenando una obra. Digo, ¿hoy la cultura está a la intemperie también? Uy, sí. Por un lado es cierto que la cooperativa en la que vivimos, la gente que hacemos teatro independiente, todavía es un refugio muy grande. Sí. Tenemos esa independencia como grupo, pero dependemos del público y dependemos de los teatros. Naturalmente. Y ahí la gente, cuando no tienes que comer, no vas a ir al teatro. Hay otras prioridades. Totalmente. Pero quiero charlar luego contigo a propósito, ¿qué podemos decir arriba del escenario? Todo tu lenguaje nos lleva y nos remite a España, naturalmente. La España de camisa blanca, diría el poeta. Pero digo, también, para hacerlo mucho más contemporáneo, ha ido y venido de grandes crisis. Ha dejado gente adentro y gente afuera. Así que nos vas a contar también la experiencia. Sí. Gracias, doctor. Hablando de intemperie, una decisión. No hay vacuna. Vos decís, ¿cómo no hay vacuna? ¿Cómo? Pero si tiene que haber 2 vacunas para un niño cuando nace la meningitis y después de 11. Y de pronto no hay. ¿A qué se debe que de pronto toda la comunidad esté más atenta al valor financiero de algo virtual a la salud? ¿Qué le parece? Y es preocupante. El calendario nacional de vacunación es un ejemplo en todo el mundo y en nuestra región porque garantiza 19 vacunas para todas las personas independientemente de la capacidad de pago que se tenga. Hay un consenso muy grande sobre la efectividad de las vacunas para prevenir enfermedades e inclusive hay un consenso también muy generalizado entre quienes se dedican a estudiar la parte de la economía de la salud, en que es una de esas intervenciones que por sus grandes beneficios que tiene, vale muchísimo la pena la inversión que se hace. Entonces, naturalmente. Cuando uno habla de costo-beneficio, ¿de qué hablamos, Adrián González, cuando en términos ni siquiera de bienestar social? Estamos hablando de una sociedad sana, no solamente a través de la salud. Uno necesita salud, educación. Lo que pasa es que el rol del Estado va perdiendo. Bueno, yo lo escuchaba al doctor, ¿no? Y estamos hablando del doctor Confino. ¿Sabés qué pensaba? Digo, cómo lo financiero termina después impactando en la economía real, ¿no? Cómo hay un traslado. Esto se vio claramente, por ejemplo, en la crisis de las hipotecas subprime, que empezó allá por 2007-2008, que muchos decían, no, bueno, es un tema financiero nomás. Pero en realidad lo financiero después se termina finalmente trasladando a la economía real y empieza a golpear en el bolsillo, ¿no? Cuando uno habla de juego económico, ¿el Estado acá ya no va a jugar más?
El Estado, de acuerdo a lo que están planteando, no solamente no va a jugar más, sino que va a recortar más. El ajuste que se viene es tremendo. Brutal. De 300 a 490.000 millones. Vamos despacito, porque son muchos números. ¿Cuánto? De 300.000 que se estaba hablando hasta ayer. Sí. El lunes se va a proponer cortar 490.000 el año que viene. Eso en número humano. Número humano. Hoy le pegaron a un sector del Estado. ¿Y así va a ser transversalmente? ¿Vas a seguir con problemas de salida de personal? Llámese despidos. Despidos. Hoy lo tuviste el caso en agroindustria. Así es. Muy cerca de aquí estamos, le digo a aquellos que nos están viendo en todo el país, estamos geográficamente ubicándonos en el sur, cerca de La Boca y Barracas. Hay un parque hermoso que es el Parque Lezama, pero muy cerca de acá está la Facultad de Ingeniería, está el Ministerio de Agricultura. ¿Tuviste casi 600 despedidos? 600. Estamos los trabajadores y ahora ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vas a tener más despidos, vas a tener corta de servicios, prestaciones. Lo de las vacunas no es un tema, lo dijeron ya los laboratorios. Yo no lo puedo creer. No es un tema que falten vacunas, sino que el Estado no paga. No lo puedo creer. ¿No te duele, Marta, que te digan, tengo plata para, pero no tengo plata? Pero, Horacio, yo en este tema, en el tema de la vacuna, y otros temas que tienen que ver con la medicina, digamos. Sí, claro. No es una cuestión de plata únicamente. Es también ahí una decisión política. Nosotros con el diputado Macaluce trabajamos fuertemente en una ley nacional de producción pública de medicamentos, claro, en que incluso tenemos detectados los laboratorios del Ejército que están absolutamente inactivos. Laboratorios del Ejército. Así es. Sí. En los cuales se puede producir prácticamente gratuitamente el medicamento. Uno piensa, los laboratorios, sobre todo los multinacionales, ¿te van a dejar jugar? Ahí ya lo voltearon, entre otras cosas. Bueno, sí. Esta es una decisión del Estado. Si no se hace, es una decisión del Estado. Fíjate, yo no sé si vieron la película Sitco de Michael Moore. Contanos. Que habla precisamente y hace una comparación sobre los sistemas de salud, Estados Unidos, Cuba y Gran Bretaña. Sí. ¿No? En Gran Bretaña, por ejemplo, nadie puede decir que sea un país socialista, ¿no? No. Tiene una monarquía constitucional, un sistema parlamentario. Arreglátela como puedas. No, pero el Estado tiene mucha perseverancia ahí, porque, por ejemplo, fabrican en invierno, cuando las bronquiolitis empiezan a pegar fuerte. Un país que es una isla con fenómenos climatológicos. Ellos fabrican amoxicilina 500. Y no se lo dejan al laboratorio Filur. Claro. Y entonces inunda el mercado de amoxicilina 500 y el amoxidal tiene que bajar el precio. Claro. Yo digo, en tribunales, que vos me decís que no pasa solamente o toda la justicia por tribunales. No pasa. Los abogados, ¿cómo la juegan? Si vos tenés un poder político dentro de tribunales que aunque vos quieras, no tenés lugar. Bueno, las organizaciones de abogados, lamentablemente, en los últimos tiempos no se han caracterizado por asumir el rol importante que tienen que tener, no solamente defender a los abogados, defender el Estado de Derecho, esa es la defender palabra. la Constitución. Esa es la palabra. Un Estado de Derecho, además, social, que ha sido totalmente destruido en estos tiempos, de hace mucho tiempo, pero ahora avanzan ya como una planadora contra él. Afortunadamente, algunos abogados estamos empezando a trabajar para unirnos más allá de las diferencias de opiniones que podemos tener, porque vamos a un camino totalmente, digamos, de destrucción del Estado de Derecho. ¿Qué dicen los códigos cuando vos hablas de Estado de Derecho? Los jóvenes. ¿Qué significa un Estado de Derecho? El Estado de Derecho significa, por empezar, el respeto a la opinión, el respeto al disenso, el respeto a los derechos, sobre todo los derechos sociales, que están totalmente avasallados. Avasallados en estos tiempos. Tenemos un gobierno que... Los derechos sociales, decís vos. Los derechos sociales, es decir, derechos elementales. Como ¿Eso está escrito? Está escrito en la Constitución del 94. Y es más, yo lamento mucho que, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vaya a almorzar al Jockey Club con los más granados del empresariado no debiera argentino. Ir. No debiera ir, sino que después haga declaraciones que dicen la Corte Suprema está a él se arroga todo el poder de la Corte. Está muy preocupada por los fallos de la justicia del trabajo.
Yo no he bueno, escuchado hoy la nunca. cosa no le salió tan bien a esa decisión. Hoy la Cámara Nacional le dijo... Redujo la multa de camioneros. Le dijo que no era correspondiente o no era atinente y le levanta el embargo al sindicato de camioneros. Y bajó el monto. Entonces, todavía digo... De 1000 Cuando a yo- 1. También embargaron a los docentes. Cuando yo hablo, Horacio, del Poder Judicial o del sistema judicial, Claro. por supuesto que hay jueces que honran su función. Es Sí. decir, yo hablo del sistema. ¿no El es cierto? sistema. Y a mí me preocupa además enormemente, cuando hablo del rol de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es la última garantía que tenemos los Claro. ciudadanos en cuanto a la protección Claro. de esos derechos. Claro. Nadie dijo en los otros 4 jueces de la Corte nada sobre esto que dijo Lorenzetti. Y en ese sentido la preocupación está dada porque yo fui compañero de convención, aunque de distintas bancadas, de 2 de los jueces de la Corte, Ah, mira. el doctor Maqueda y el doctor Rosati. ¿Y entonces? Y ellos integraron la comisión de redacción de la Constitución en 1944 de la Reforma, que incluyó los derechos y garantías de los tratados internacionales. Y ahora vos decís que lo ignoran. Vos decís que ahora lo ignoran. Por lo menos noto que hay un silencio o un apartarse de eso. ¿Qué obra estás poniendo ahora, Susana? Almacenados. ¿Y qué significa almacenado? Almacenados son dos varones totalmente almacenados en una empresa que no se sabe quién está detrás, donde les pagan un sueldo miseria. Sí. A Y uno ellos de la ellos- defienden. El que está por jubilarse es el que más la defiende y el que recién llega, que es el aprendiz, que es Juan Lupi, el otro es Horacio Peña, es el La que viene pelean. a ver qué pasa y el que creemos que va a hacer la revolución y luego veremos si la hace. Ah, ¿dónde están dando eso? Estamos dando en la carpintería, ¿Dónde queda eso? en Jean Lloré 858, muy Cerca del cerquita Abasto. sí. Yo digo, ¿qué se puede decir? En la Argentina, y esto sabemos todos, en la época más difícil, sobre todo en dictadura, Teatro Abierto rompió el cerco de silencio que había. En la década del 90 se trabajó a media palabra. Hoy, ¿cómo se puede contar desde la cultura, desde el teatro, desde el cine, desde la plástica, desde la literatura, que esta historia viene a contramano? ¿Qué se puede decir? Fíjate que esta historia, David de Solá, el autor, la escribió en un momento donde él estaba tratando de buscar trabajo desesperadamente mirá vos. en España. En España. Y ahora la obra se ha hecho ya en México, en Costa Rica, en Brasil y ahora en Argentina. Y la gente cuando la ve dice, pero está escrita para ahora, para Argentina. Claro. Digo, no, lo que pasa es que resuena con la misma fuerza. Resuena con la misma fuerza. Lamentablemente, ¿Qué se vivió en tu patria cuando todo parecía que era para todos y de pronto hicieron el negocio? Recién hablaba Adrián del negocio de las hipotecas. España explotó con el tema de las hipotecas, todos se quedaron en la calle, parados se llamaban los desocupados, y hubo generaciones enteras sin trabajo. ¿Cómo Sí, salieron o cómo la pelearon? Seguimos saliendo, hay una cosa que ha pasado, la gente que ganaba 1.000 euros por 8 horas ahora gana 600. Ahí está el tema. Y este es el tema de hoy en la Argentina. Este es el tema Así de es. hoy en la Argentina. Esta devaluación apunta a que todos ganemos menos, lo que dice Susana. No te quepa duda. Mira, hace un rato en el programa de Rosario, Rosario. estábamos hablando cómo fabricar pobres, ¿no? Fabricar pobres. Y vos fíjate, hubo 2 datos. Ayer salió el índice de salarios, cómo crecieron, cómo se comportaron los Sí. salarios de acá a un año vista, ¿no? Es decir, Sí. el interanual. Sí. Y vos fíjate que los salarios, dice el Ministerio y el INDEC, que crecieron de junio a junio un 23%. Crecieron. Sí, 22,9%. Pero- para ser exacto. Entonces, si vos unís ese dato, esa variable, con otra variable que salió unos días antes, que es la canasta básica total. Claro. ¿no? ¿Podemos llegar a eso? No, porque la Con canasta ese básica... 23 incluso. Yo llego a la canasta. La canasta básica total aumentó un 34. ¿Qué quiere decir? Que hay 11 puntos porcentuales de diferencia. Es decir, el aumento de los precios de la canasta básica no fue acompañado en Sí. la misma magnitud. No quiero caer en ese lugar común y en esa frase histórica de Perón que decía cuando unas cosas subían por la escalera, el otro subía por el ascensor, etcétera, etcétera. Pero digo, en términos de salud, si la gente no puede acceder ni a la cuota de la obra social del sindicato, donde cada día hay más informales,
y donde aquel que aún tiene la posibilidad de la prepaga, hoy llegó un 30%, va a llegar ahora casi un 30%. 7,5 en agosto, un 8 ahora un y 30 30 acumulado. Es una montaña, un tsunami. ¿El hospital público tiene lugar para todos? ¿Está financiado para todos? No. Y eso es lo que está pasando, digamos. Esa presión constante sobre la medicina prepaga, digamos, hace que mucha gente empiece a dejar de poder costearse sus seguros. Y cuando tienen que atenderse en el sector público, se enfrenta con un sector público que está siendo cada vez más desfinanciado. ¿Por qué? ¿Por qué están desfinanciando el sector público? Estamos hablando de la universidad, estamos hablando de la... ¿Por qué? ¿Por qué estima usted? ¿No es negocio? No, a mí me parece que también en un punto se está disputando parte del sentido común de lo que es la salud y me parece que era muy buena la referencia a lo que Adriana hacía en cuanto al documental, cuando uno pone en perspectiva los sistemas de salud en el mundo. En definitiva, hay países que consideran la salud como un derecho y consideran al Estado como garante de ese derecho. Es lo que decía también el doctor Kesselman. Exacto, digamos, y el rol y el valor de las políticas públicas como redistributivas en cuanto a la riqueza de las naciones, versus aquellos estados, si se quiere uno pone el paradigma de Estados Unidos, donde consideran la salud como una mercancía. Y es cuestión de cada uno. ¿Ese es el si modelo? puede o no puede. ¿Ese es el modelo? Consideran todo como que el Estado tiene que estar ausente y que todo quede librado al mercado. Lo cual no existe, y menos en Argentina. En el medio. Necesitamos un Estado muy presente para nivelar la situación de precios. No es este caso. En Argentina no es este ejemplo. No es lo que están haciendo. No es este el momento histórico. No es lo que están haciendo. Es lo que tiene que ser Argentina sí o sí. Yo digo, ¿cómo peleaste para aquellos, los más nuevos, Marta, vos y tantos otros compañeros y compañeras, para dar un paso hacia adelante frente a lo que fue la política del menemato, que era más o menos parecida? En realidad, sí, era muy parecida. Creo que hoy está grabada porque hubo pasos sobre los que no se volvió para atrás, digamos. Esta caracterización de la privatización, que no es, digamos, general, uno puede decir se privatizaron todas las escuelas o todos los servicios o toda la salud, ¿no? Pero avanzan donde pueden, ahí donde encuentran un espacio, pegan una avanzada. Entonces, no es solamente, en el caso de la salud, una preocupación porque el financiamiento venga desde el Estado o venga desde afuera. Porque uno podría decir, bueno, una cooperativa de padres podrían financiar una escuela. Sí, no es, o una mutual, sí, también es posible. Pero este no es el negocio, digamos. El negocio es el grupo económico que toma la decisión, no solamente por el negocio económico o la rentabilidad que puede producir la oferta del servicio educativo. Hay otra rentabilidad, que esto lo entendió Rockefeller perfectamente. El servicio educativo y la educación es un modo de transmitir una cultura para insertar a las futuras generaciones en un sistema. Claro. ¿En qué sistema lo quiero insertar? ¿Qué necesito? ¿Necesito mano de obra barata? Bueno, eso es lo que va a producir la escuela privada. ¿Necesito un sector técnico intermedio que pueda cumplir las órdenes de los grupos económicos sin cuestionamiento? Bueno, eso lo va a producir la... Es decir, lo que está en discusión es quién pone el sentido del sistema educativo. Yo digo, en la Revolución Industrial hubo dos máquinas que fueron fundamentales. La máquina de coser y la máquina de escribir. Y miles de personas iban a estudiar máquinas de escribir y máquinas de coser. Y había costureras y había oficinistas. Eso ya no está más. Hoy con el laptop, hoy tenés otra forma de comunicación. Trabajas en tu casa, te hago el offshore de The Flay Ploy y se terminó. Exacto. Pero si yo consigo que vos me contrates, la luz la voy a pagar yo, la compu. Mis conocimientos me la dará mi biblioteca o los cursos que yo haga para poder abastecer tu requerimiento. Tenés que tener una capacitación acorde al momento en el cual se ¿Y la tengo que pagar yo? No. Todos somos, lo particular, ahora sí, lo voy a decir directamente en primera persona, soy un producto de la educación pública, primaria, secundaria, universitaria. Acá todo, es decir, ¿vos sos de educación pública? Toda la vida. Toda la vida. ¿Usted? Totalmente, inclusive está docente universitario. Doctor, Cuando Marta, no ni hablar. había. Pedro. Totalmente. Y yo también. Somos
producto de la educación pública, no solamente como alumno, sino también como docente en caso de universidad. Y hasta aquí supimos y cómo entender el mundo que nos rodeaba. Y tan mal nos salimos y salimos con muchos saberes. Y salimos acá y todo el mundo nos respeta. Exactamente. Hola, ¿qué tal? Pagamos nuestro boleto. Vos te asombrarías si yo te comentara casos de cuando fuimos a tomar exámenes a universidades privadas, la diferencia de nivel. Es extraordinaria. A ver, me interesa mucho. Estás hablando de que una persona de cuarto año en una universidad privada... Cuarto año. O sea, a punto de egresar casi. Sí. No sabe ¿En qué carrera me estás hablando? Contador público. Contador. No tiene los conocimientos de una persona de segundo en la Universidad del Estado. Estamos en problemas. Y cuando se van a quejar, te llaman y te dicen, doctor, por favor... Es un cliente, por favor. Cuide el cliente. Cuide el cliente. Y les decimos, no es cliente, es un alumno. No, para nosotros es un cliente. Es un cliente. Sí, lo cual, sabe cuántos Medina tenemos. Si usted no le gusta... Terminás el cuatrimestre y te vas. Y es así. Te vas. Pero digamos, en este sentido, la enorme preocupación es que no es solamente en las universidades, es también en las escuelas. Pero hay un latiguillo armado para hacernos creer que la educación pública no funciona, que los chicos no aprenden, que nosotros no enseñamos. Hay estándares internacionales por los cuales toman mediciones para ver cuál es la capacidad o la calidad del sistema educativo. Resulta que cuando terminamos con los chicos de las escuelas públicas, de las escuelas más pobres, de La Pampa hace pocos días, participando en certámenes internacionales, los premios de los chicos argentinos de las escuelas medias están por encima de todo. Claro. Don Pedro. Horacio, para ver la diferencia, una vez el presidente de la República dijo, los que tienen la desgracia de caer en la enseñanza pública. El presidente es la mejor demostración de lo que es la enseñanza privada. Pero yo no puede leer una frase, no puede hilar una frase y no puede con un pensamiento completo. El tema es raro. Yo digo, en tu patria, bueno, en Chile la están peleando. Sí. En Chile la están peleando, primaria, secundaria, universidad. ¿En tu patria qué pasa con esto de la educación y la cultura? Contanos. Bueno, justamente una de las cosas que ocurrió durante los años de Rajoy y del PP es que empezaron a darse, bueno, muchas menos posibilidades para que la gente pudiera tener... ¿Por qué? Y justamente es lo mismo. Lo que se hizo es ayudar más a la educación privada e ir vaciando la pública. Vaciando la pública. Igual que con la sanidad. Igual que la sanidad. Sí, hicieron lo mismo. De pronto, en los últimos años, muchos hospitales públicos se fueron vaciando y ese dinero ha ido a la sanidad privada, que justamente han... Esto significa, doctor, en términos sociológicos, algunos están en el sistema y otros no están más. Porque si yo no sé leer y escribir, o más o menos... Porque en realidad la escuela me ayuda a comprender, ¿no es cierto, maestra? Me ayuda a comprender, no solamente a saber cuánto es 2 más 2. Si yo no puedo comprender lo que pasa, me es más fácil manejarte, manipularte, obviamente. ¿No es cierto? ¿Es así? Sí, exacto. Me parece que esa es un poco la necesidad de defender la educación pública, la necesidad de defender las universidades públicas. Yo soy docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, de Salud Pública, donde... Con mucho orgullo vemos lo que son las políticas de inclusión, donde el 90% de los alumnos son primera generación de profesionales. ¿De qué estamos hablando? Claro. Y uno es testigo de cómo les cambia la vida y cómo empiezan a formar parte de algo que les genera autoestima, les genera orgullo. Esto lo sabemos incluso con nuestros abuelos o nuestros padres que han tenido la oportunidad. Adrián, conozco cariñosamente la biografía de Adrián. Vos hiciste la escuela industrial. Sí. Cuando nuestras generaciones íbamos en algún transporte público o en nuestro barrio y los que estudiaban magisterio iban orgullosamente con su guardapolvo. Si eras un poco más grande te daba un poco de pudor. O los muchachos del industrial que iban cuando iban a taller y nosotros que íbamos al barrio. Y cada uno decidía su destino. Y había un estado para todo. Y nuestros viejos andaban con el mameluco por la calle. Había un mundo de trabajo. ¿Dónde está ese mundo? Bueno, vos sabés que yo empecé en el año 76 el industrial. Mirá qué año. Justo el año donde empieza la desindustrialización del país, ¿no? Donde Martínez de Hoz decía que si hay que fabricar aceros o caramelos, lo iba a decidir el mercado. Plata dulce. ¿No? Y la verdad que escuchaba también a Marta, ¿no? Y pensaba, digo, bueno, pero además de todo eso,
lo escuchaba el doctor, y en una cosa esto de manejar la educación y de dictar políticas educativas, tiene que ver también con erradicar el hambre, ¿sabes? Porque, digamos, el doctor debe conocer mucho más que yo de eso, pero el cerebro funciona con proteínas, y si son proteínas animales, mucho mejor porque son de mejor calidad. Entonces las funciones cognitivas, que hasta los 5 años, digamos, si no no tuviste una buena alimentación hasta los 5 años... Y ni hablar de la mamá en esa gestación. Porque si hay una muchacha adolescente, y hoy son miles, que han conocido el amor y avanzan con su embarazo, y no están bien alimentadas, van a parir... Es otra de las preocupaciones porque hoy estamos viendo consecuencias graves, no solamente de las decisiones que se están tomando dentro del sector de la salud pública, sino también dentro de la economía, digamos. Está muy bien estudiado todo esto que ustedes mencionan sobre los determinantes sociales de la salud y el rol justamente negativo sobre la salud y sobre una alimentación saludable y poder acceder a alimentos de buena calidad nutricional. Sí. Cuando la plata no alcanza. Entonces, claro. Argentina está sufriendo... Llenarnos de hidratos. Llenarnos de hidratos. Por eso se habla mucho de malnutrición, donde muchas veces uno ve por ahí una persona con obesidad, pero muy malnutrida. Y hoy enfrentamos este doble desafío, donde hay una epidemia de obesidad en la Argentina, que está pasando epidemia de obesidad. Que está pasando en el mundo, digamos, es parte de los cambios que están habiendo en el mundo, pero también estamos empezando a ver con mucha preocupación gente que le cuesta poder alimentar de manera adecuada y con una buena calidad nutricional a sus familias. Por eso hablamos con mucha preocupación de la inseguridad alimentaria que hoy estamos viviendo. Cuando se habla de seguridad y de inseguridad jurídica, ¿de qué estamos hablando, Pedro? La inseguridad jurídica es un término que algunos utilizan diciendo, bueno, el mercado no tiene garantía. Esa es una inseguridad jurídica para el poder económico. La inseguridad jurídica significa, en muchos aspectos, la ausencia de derechos para el pueblo, para los que son destinatarios de la ley y la Constitución. Pero cuando la guita me dice no hay lugar para la seguridad jurídica, porque hay riesgo país. Bueno. Y este es el otro título de hoy. ¿Cuál es el riesgo? Porque yo digo, si alguien que quiere invertir en la Argentina dice, atención, atención, ¿vos qué me decís? Por empezar, yo recuerdo siempre a un jurista norteamericano, Owen Fish, reporteado por Oscar Raúl Cardoso hace casi 20 años. Querido y extrañado Oscar. Decía que la justicia no puede ser esclava del mercado. La justicia no puede ser esclava del mercado. Y lamentablemente la inseguridad jurídica está dada justamente para los que menos tienen, para los más pobres, que no saben si la justicia los va a proteger. Hoy está en knockout. Cuando escuchamos a un presidente decir queremos jueces que nos representen, no está hablando solamente de la representación de él como presidente, de la representación de los sectores sociales, económicos que él integra y representa. Sí. Ese es el tema. Yo digo, cuando... Ahí está la inseguridad jurídica. Si uno piensa mundialmente, ¿quién garantiza hoy el tráfico de dinero? ¿Quién garantiza el tráfico de dinero? Apenas una operación. Todo electrónico. Apenas una operación de banco. Electrónico. Entonces, todo lo que está escrito no está. Todo lo que está escrito no está. Porque si yo voy a paraísos determinados, donde me la hacen a medida, la tranquilidad también virtual, ¿para qué? Vamos a hablar de temas que son urgentes. Todo el día de hoy hubo reunión en Olivos porque dicen que el lunes o martes va a haber anuncios. El martes va a estar el ministro de Economía en los Estados Unidos. Cumple 1000 días el partido gobernante, 1000 días, que también es un buen momento para que alguien haga balances y esas cosas. Hay reafirmaciones. Pensé que la torta. Reafirmaciones en el gabinete, confirmaciones. Pero también... Hace 3 días que venimos de reconfirmación en reconfirmación. Pero digo, la confirmación... Cuando vos reconfirmás tanto porque no tenés nada confirmado. Los valores que se juegan. Lo confirmado es que la moneda argentina se devaluó. Exactamente. Y se despreció con respecto a esta moneda, entre comillas, virtual, que también es el dólar. En realidad es la moneda fuerte que nos rige desde el año 45. Es incomprensiblemente. Adrián González, con todo su conocimiento, y venimos compartiendo trabajo hace mucho tiempo, me viene contando cómo incluso Estados Unidos, ese papel tampoco tiene reserva. Y no, porque Estados Unidos salió, Nixon sacó en el año 71, 72, 73, saca a Estados Unidos del patrón oro
con lo cual se queda sin referencia, digamos. Ya Claro. no, y vos fíjate que bárbaro. en la posguerra, cuando se crea el Fondo Monetario, se hace la conferencia de Bretton Woods, fíjate que el patrón oro establecía que había 35 dólares por una onza de oro Troy, ¿no? ¿Y eso qué significa? Más menos 3. Y te daban 35 dólares por un Ahora el oro no 32 juega gramos de oro. más. Y hasta China tiene ahí en el banco. No, pero fíjate que ¿cuánto está hoy el oro? ¿Cuánto está el oro? Y está como 1.700 dólares la onza, ¿no? Es decir, de 35 pasó a 1.700. Esa es la devaluación que ¿Esos tuvo son los dueños del mundo? Estados Unidos. Por lo menos lo manejan, no sé si lo Por lo son. menos lo maneja. El Yo tema digo, que tenés si es- vos sos dueño Pero, del... Horacio, Querido Pedro. ¿sabes qué? El espectador que está hoy frente al televisor viendo y escuchando esto, Alguien me dice que te pareces a San Martín, me están diciendo. Que tenés el perfil de San Martín. Es verdad. Mira, dice la maestra. serás lo que debas ser o si no serás nada. Pero ¿sabes a qué voy? Para el espectador común, la gente del pueblo que está mirando esto, te pregunta, ¿a cuánto cotiza mañana la leche? ¿A cuánto cotiza Claro, mañana el pan? claro. ¿A cuánto El tema cotiza es- la claro. carne es inalcanzable? Esa cotización. Tal cual, Pedro. La devaluación. Hay que bajar que a la tuviste, realidad. Tal lamentablemente. cual. Esa La es. devaluación que tuviste te va a impactar en precios en la semana que viene. Claro. Vas a tener un 4% Entre ayer y hoy hubo desabastecimiento, sobre Ya- todo ya tenés- en los supermercados que cartelizan. No solamente supermercados. El mercado central ayer y hoy cerró a la 1 de la tarde. Mercado Central, Sí, hubo naves que cerraron a la 1 de la tarde. cuando por no habitualmente tener cierran precio. primera hora de la tarde. Y había que esperar a ver qué pasaba. El Mercado Central, que Exactamente. tiene papa, cebolla y zanahoria. Exactamente. Además, Horacio, durante agosto, que termina hoy, hubo un 35,5% de devaluación. Es mucho eso. Digo, Y es si yo mucho- tengo 10 pesos, No. tengo 4 menos. Pero es mucho, pero vos fíjate que antes de esta corrida, antes de esta semana, la devaluación en el año había sido el 70%. Es decir, que yo de Y mis se 10 mangos calculaba- ya tengo 3 mangos. Y se calculaba que había un 35% de inflación anual, con Entonces lo no cual tengo más nada. No, estamos- hay estamos en que, un número más por lo alto, cual, mucho más alto. ahora con esta devaluación que hubo, se calcula que va a estar en un Pero, 40. querido Adrián, hoy al mediodía quise comprar y las compré 2 empanadas. Parezco Tres eran. esperando la carroza. Bueno, compré 3. Vamos a ver que le compré 3. Qué miseria. Qué miseria. Mediodía compré 3 empanadas. Inhabitual porque almuerzo otras cosas, pero bueno, ya está. El mismo tipo, una panadería de barrio, que me había vendido poner hace 2 o 3 meses, no como empanada como en mi casa, cocinas en casa. Pero bueno, 20 mangos, hoy el tipo la tenía 35. Le digo, ¿me puedes decir por qué me la vendés a 35 mangos? Yo por suerte tengo los 35 mangos. Y porque no me cierra, porque la harina, porque la carne. Te lo voy a decir Porque el horno- para que vos por entiendas las cómo dudas. fue el tema este año. Vos tenías a principio de año un sueldo promedio de 15.000 pesos. Así es. El sueldo promedio con la paritaria hoy lo tenés en 18. ¿Sí? Sí, Esos 15.000 pesos que tuviste a principio de año, Sí. siendo hoy 18, sí. hoy te valen 9 ¿9 lucas? de principio de año. Digo, ¿cuánto valía el dólar en enero? 18. Pero yo no voy a comprar con dólares, voy a comprar No. con pesos. La devaluación te afecta en la pérdida de poder adquisitivo. En Porque esa tengo diferencia. la nafta es más cara, porque el Tenés gas es más todo. caro. Cada Todo 5 más caro. puntos que te aumenta el combustible, mañana te aumenta 6, es un punto de Yo te digo inflación. una cosa, fui a comprar esa empanada en una empanadería que es así. El tipo me dice, ¿querés que te...? Digo, no me muestre más nada, no me muestre... ¿Querés que te muestre la factura de gas que cocino yo? No me muestre más nada, hermano. Si no, bajo la persiana, no cierre la persiana. Yo te compro las 2 empanadas, pero no, conmigo no se salva igual. Aunque yo le compre 100 empanadas, el tipo no se salva. No, para nada. Entonces, ¿está caro vivir en España, Susana? Y comparado con Argentina, no. No, vivir en España. Si yo trabajo en España, soy empleado de comercio, puedo pagar un alquiler con mi mujer de 2 o 3 ambientes y llevar los niños a la escuela. Sí, sigue haciendo malabares. Sigue También haciendo depende malabares. mucho de la provincia donde vivas. En Madrid, por ejemplo, y Barcelona, los alquileres Imposible, se pusieron muy difíciles. muy difíciles. Pero sí que es ¿Y en verdad otros que pueblos? las normas son
digo, están dadas. En ese sentido no hay una inflación. Igual el otro día decían que había una inflación de un 0,75 y yo me reía, claro. Pero siempre vas a cobrar lo mismo. Digo, si vas a ser empleado de comercio, no te moves de esa historia. No vas a ganar más. Es lo mismo que pasa, no, porque en Chile está todo estable, pero ganas 200, 300 dólares. Es lo que quieren ahora y es esto que está pasando ahora. Hoy el problema no es cuánto ganás, sino con cuánto te necesitas vivir. Ahí está. Está bien. Si vos, por ejemplo, el dato que yo tenía hace unos años atrás, vos me podrás corroborar o no, había gente que trabajaba por 1.500 euros. Sí, sí. Y pagaban 800 euros de un alquiler. Bueno, querido amigo, hoy el que alquila en Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, hoy, o en Gran Córdoba, donde estamos llegando, o Gran gente que gana 23.000 pesos y paga 14.000, 15.000 de alquiler. Más las expensas y los servicios te costó. Necesitas 2 sueldos, por lo menos. Pero ahí está el tema. Entonces, este modelo me parece... También es cierto que antes pasaba que casi siempre, si había una pareja, lo normal, digamos, trabajaban los dos. Se echó a mucha gente del trabajo. Entonces, al final, con un sueldo había que aguantar todo. Eso es lo que está costando mucho. Sí. Y yo digo, Europa es igual en todos lados. Porque si, bueno, me voy a ir acá, me voy a Polonia. Soy mecánico y me voy a, qué sé yo, a Grecia. Bueno, elegí el peor lugar. ¿No? Un gran país, pero... No vaya que pasó el Fondo Monetario. Ya pasó el Fondo Monetario. La gente joven, los estudiantes... ¿Dónde van? Casi muchos han ido a Francia y Alemania. Francia y Alemania. ¿Vienen a América? No. Bueno, a mí me han dejado solita mis amigas y compañeras, así que se me fueron todas a España. ¿Han vuelto a España? Sí. Han vuelto a España, mira vos. ¿Y aquellos actores, actrices, pueden vivir haciendo teatro? En ese sentido, yo he aprendido más a sobrevivir en Argentina que en España. Ah, mira qué dato. Mira qué dato. Aquí en Argentina, rápidamente, justamente, armás una cooperativa, armás un proyecto y dices, allá voy. Mira. Y en España la gente se paraliza más. Somos un gremio, los quiero mucho, pero somos más cagón en España. Hemos dependido mucho del mundo de la subvención. Y recién ahora, los últimos años, yo no puedo hablar mucho porque estoy viviendo acá, pero es verdad que la crisis justamente ha golpeado. Bueno, ahora con tanta serie, con tanta cosa, ¿no? Sí. Yo digo, doctor, sin vacuna de meningitis, ¿nuestros pibes están en riesgo? Hay un riesgo cierto, digamos, el rol de la vacuna justamente es evitarnos una enfermedad inmunoprevenible. Y hay algo que es muy importante que se llama efecto rebaño. Exactamente, ese efecto rebaño que en la medida que todos nosotros estemos vacunados contra determinado virus, por más que el virus ingrese al estudio, no tiene lugar donde replicarse. Entonces hay un valor muy fuerte, no solamente en que me vacune yo, sino que nos vacunemos todos. Yo digo cuando en estas cosas humanas y brutales, como aquellas enfermedades oncológicas que son muy difíciles, y todo lo que rodea el mundo de la enfermedad es muy caro. ¿Cómo se hace? Si no tengo prepaga, no tengo obra social, ¿cómo se hace? Y es uno de los dramas. ¿Cómo se pelea para tener o pelearla dignamente? Es uno de los grandes problemas que vemos, porque está aumentando mucho el gasto de bolsillo de las personas, digamos, porque justamente cuando a uno le recetan algo, le indican algo, va y lo compra y a veces deja de comer o pide dinero prestado. Entonces, ese comportamiento que tiene la salud hace justamente que aquellos sectores más vulnerables dediquen mayor proporción de su sueldo, y esto es cada vez más creciente, a cuestiones de salud, digamos. En las puntas de la vida, aquel que ya ha cumplido un ciclo activo y se llama jubilación, o ha tenido un destino que le ha pegado una paliza y ha quedado solo o sola y hay una pensión, hoy es inaccesible. Hoy es magra. La canasta de jubilados que hizo la Defensoría de la Tercera Edad está en casi 22 lucas. ¿no? ¿Y hoy cuánto gana un jubilado pensionado? Y con el aumento que van a cobrar recién... este mes. Claro, este mes que viene. Ya se lo comió. Y son 8.637 pesos. Aunque los dos sean jubilados. Aunque una persona tenga las dos cosas. Aunque haya una pareja de jubilados que cobre la mínima, no les alcanza la guita. O un jubilado que cobre pensión, además, estás hablando de 17 en la mano contra 22.
Decime una cosa, Medina, vos trabajás mucho con pymes, asesorando y trabajando. Han bajado muchas persianas, ¿no? Ha bajado muchas y el problema es todo el esquema económico. Estás en recesión, se cayó el consumo, la gente no compra, porque antes de comprar algo, la gente busca la comida, aunque sea un segundo. Prioridad es comida. Obviamente. Siempre la prioridad es la comida. Y si tenés chicos, más todavía. Naturalmente. Yo digo, los pibes iban al colegio en la década del 90. Hoy esa docente, además de asistirlo, acompañarlo, tiene que estar capacitándose y además escuchar que alguien desde algún lado la subestima. ¿Cómo lo vivís eso, Marta? En realidad es un paquete, ¿no? Le preguntabas aquí al doctor qué pasa con la gente que no se puede comprar las medicinas o pagar los tratamientos. Sí, claro. En realidad estamos hablando de desigualdad. Sí. De desigualdad social profunda. De eso estamos hablando. Que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la alimentación, porque sí, hay una pelea por acceder al alimento. No acceden a la misma calidad de alimentos, pelea a la misma por cantidad. Calidad de alimentos. Así es. Y también pasa en la educación, aunque sea gratuita. A ver. El chico que no llega alimentado convenientemente, que no fue alimentado convenientemente en sus primeros 3 años de vida. El chico que no tiene apoyo de ninguna naturaleza, que no tiene los materiales didácticos que requiere, que no tiene conexión a internet aunque tenga la tablet porque vive en el medio del campo. ¿Cuál es la posibilidad? Es decir, en realidad, ¿tiene las mismas posibilidades de acceder al conocimiento que tienen otros chicos que aunque vayan a una escuela en la que no pagan nada, tienen su capacidad nutricional, su desarrollo? No lo tienen. Rotundamente no lo tienen. En muchísimos casos, lo que han logrado es que las escuelas, en lugar de ser espacios de aprendizaje, sean espacios de contención social. Claro. Donde los chicos van a comer, están resguardados, están con otros pibitos, están calientes. Exactamente. Pero con eso la preocupación no es el aprendizaje, ¿no? Serán buenos pibes, pero una sociedad no se construye. A ver, con ese tipo de planteo que está haciendo Marta, todos nosotros en algún momento pretendremos jubilarnos en una edad normal, ¿sí? Claro. Edad normal, llámese 60, 65. Sí. Con ese planteo vamos a tener que seguir hasta los 70, 75, porque no vas los chicos que vienen atrás no tenemos reemplazo. No hay reemplazo, no hay reemplazo. Entonces tenemos un tema que plantear, un plan antiajuste. Igual. El plan antiajuste surge muy directo, tenés recesión, caída de consumo, falta de reinversión. Es redondo. Todo eso genera problemas. Creo que, no sé si está la placa, había una placa que yo había pedido, de cómo salir sin un plan de ajuste. A ver, dame esa placa, me quedan 5 minutos y quiero que todos de alguna manera pensemos para adelante, porque en realidad queremos mirar para adelante. ¿Tenés, querido Alejandro, la placa de Medina? Y dice así, este plan antiajuste... El tema es, hoy tenés las exportaciones... Liquidar en 30 días en el país, las exportaciones. Exacto, porque hoy tenés las exportaciones que se tienen que liquidar en un espacio de 10 años y no necesariamente en el país. Y las provincias reducen ingresos brutos a pymes. Y la nación reduce el IVA a 17. Y los resultados, por ejemplo, en Estados Unidos en el 80 y en Hungría hoy... Hoy, en el cual la recaudación de Hungría hoy aumentó un 25% contra el sistema anterior. Cuando me hablan de que las tormentas son del exterior y nosotros tenemos que poner el cuerpo. Hoy estamos en medio de un huracán y estamos en el ojo del huracán, en el cual tenemos una calma relativa, lo cual nos asegure que tengamos que salir del huracán. Cuando hablamos de las exportaciones, hoy las exportaciones son a 10 años y lo podés liquidar en el exterior. Esos son alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares. Sí. ¿Y está esa plata? Están porque ya la exportaron, ya cobraron todo. Pero ya está comprometida, como dice Maffei. Las tienen comprometidas cada uno en su lugar. Pero yo digo, la necesito en el país. El dólar que va a venir, también vamos a tener que pagar esta deuda gigantesca. Lo que él te dice es que los exportadores tienen 10 años para pagarla, para traerla. Y no para liquidarla acá. Claro, para traerla acá al Banco Central. La reducción Pero ese es el plan. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es el plan? La reducción de ingresos brutos. Es el plan. La reducción de ingresos brutos te asegura una recaudación mayor de 2.000 millones de dólares.
entiendo perfectamente. Y la reducción del IVA, tenés otros 4.000 millones de dólares a nivel nacional, con lo cual estás en 470, 480.000 millones de mangos. Pero a ver, ¿qué es vos lo que estás van pensando a en todos, vos estás pensando en todos. Y ellos piensan en ellos. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver, ¿cuántos minutos me quedan, querido Alejandro? 3, 4 minutos. Podemos pegar una vuelta para que cada uno diga lo que quiera. Lo que quieras, Pedro. Bueno, nosotros escuchamos al poder económico que hoy está en la Casa de Gobierno decir que el problema son los costos. Entonces, así es. ¿Para cuáles son los costos que hay que bajar? Salud, educación, salarios. Por eso no es casualidad que lo hayamos invitado. Exactamente. Voy a referir someramente al costo laboral. Dice, hay que bajar el costo laboral. Macri dijo, el salario es un costo. Así es. Yo recuerdo que un maestro del derecho al trabajo, hace algunos años antes, ese mismo discurso. ¿Quién era? Juan Carlos Fernández Madrid. Bien. Me acuerdo que una vez, charlando así, decía, una cosa que también repetimos los laboralistas, que era, dice, se puede bajar el costo, el salario a cero, ¿no es cierto? Todo. Pero nadie toma un trabajador si no es necesario, se cierran las empresas. Dice, nadie, es como si alguien le dijera, está muy barato el elefante. Dice, ¿usted compraría un elefante por barato que sea? No, no, ¿para qué lo quiero el elefante? Marta. Hablando de costos, creo que no hay mayor costo que la ignorancia. Bien. No hay costo alguno que se pueda comparar con la ignorancia. Bien. Susana, antes que te vayas, decime dónde está tu obra, cómo se llama y a qué días y a qué hora. Almacenados está en la Carpintería, en Jean Lloré 858, con Horacio Peña y Juan Lupi. Y dirige la tía. Y me quedo con una metáfora de la obra que comunica a las hormigas con los trabajadores y uno de los personajes dice, pero no se preocupe, las hormigas son ciegas. Bueno, yo creo que hoy hay que ver más que nunca. Bien, doctor. Sepamos que la salud es un derecho y esperemos que se puedan revisar aquellas medidas que perjudican justamente el normal ejercicio de este derecho a la salud y bueno, que mejore, digamos, justamente todo lo que se pueda. Don Adrián González. Un tema que tiene que ver con la salud y tiene que ver con la educación y es la pobreza. Hoy en día la pobreza en Argentina está en un 33% más o menos. Me parece que lo que hay que romper es el círculo vicioso de la pobreza y eso lo tenés que romper primero con educación y antes con comida y salud. Ahí va. ¿Usted? Lo que es salud, educación, seguridad no es costo ni es gasto, es inversión a futuro, primero y principal. Y segundo, inversión. Todo lo que necesitamos es consumir. Para necesitar consumir tenemos que bajar costos de producción. Y esos son los que estamos bajando porque lo que es la parte fiscal, los impuestos los están agotando. Gracias, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias María Marta, gracias Pedro. Y gracias a vos. Estás en Crónica Televisión, no te vayas.